Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los entornos de programación. Como les comentaba en la clase anterior, nosotros cuando hablamos de programación podemos hablar sobre distintos aspectos, pero es importante que nosotros sepamos cómo es que surge esta parte de la programación o cómo es que se fue construyendo esto paso por paso hasta llegar actualmente a lo que conocemos como ya un lenguaje totalmente estructurado, el cual la mayoría de un usuario que inclusive no puede llegar a tener conocimientos puede llegar a entender. Bien, para ello es necesario saber qué es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un sistema estructurado de comunicación, el cual está conformado por un conjunto de símbolos, palabras claves, reglas semánticas y sintácticas que permiten el entendimiento entre un programador y una máquina. Es decir, un lenguaje de programación lo que hace es crear un puente de comunicación entre ciertas estructuras o ciertas características en cuanto a una parte escrita, pasarlo a lo que es lenguaje máquina y posteriormente generar ya lo que es la parte de programación y que esto funcione con distintos propósitos. Por lo general, como les comentaba, está conformado por lo que es conjuntos de símbolos, palabras claves, que serían como funciones o ciertas palabras que nosotros podemos utilizar, reglas semánticas y sintácticas que rigen el orden para realizar el buen funcionamiento de un programa. Para ello existen dos tipos de lenguaje de programación. El primero de ellos es un lenguaje de bajo nivel y un lenguaje de alto nivel. Hay un tercer tipo de lenguaje de programación que en este caso se le considera como un lenguaje de medio nivel, aunque en este caso nos enfocaremos en el bajo nivel y alto nivel. Para el caso de bajo nivel es aquel lenguaje de programación el cual es, por así decirlo, como si nosotros habláramos en idioma máquina. Es decir, ya como tal nos meteríamos a la parte cómo es que las máquinas llegan a entender las instrucciones que nosotros podemos realizar esta parte de programación. En algunos casos, este tipo de programación de bajo nivel no es muy utilizado ya que requiere una gran cantidad de conocimientos o reglas que nosotros debemos de seguir. El primer lenguaje, por así decirlo, que no, se puede decir que existe, o el más cercano a lo que es la parte de las máquinas, en este caso es el lenguaje máquina. Que el lenguaje máquina es el más primitivo de los lenguajes y es una colección de dígitos binarios de unos y ceros, y es el que la computadora o los procesadores llegan a entender y leer. Son los únicos idiomas que en este caso los computadores llegan a entender. Es decir, yo tengo ciertos paquetes de bits, los cuales en sí, por ejemplo, estos primeros paquetes que yo tengo, para mí me pueden significar una palabra, una letra o una clave que la máquina puede llegar a entender. Este tipo de lenguajes son, el lenguaje máquina es totalmente orientado a lo que es la parte de la máquina. Es decir, es el lenguaje, como les comentaba al inicio, es el lenguaje que como tal la máquina entiende y tiene que llegar a ejecutar. Este lenguaje máquina como tal es, por así decirlo, es como surge primeramente lo que es la parte de la programación y es como se podría decir que nosotros teníamos que empezar a lo que es la parte de programar. Posteriormente, para facilitar este trabajo, ya que al momento de construir una simple programación que me sume 2 dígitos o que me imprima un dígito, tendría que tener una gran cantidad de unos y ceros. Para ello, se puede decir que el lenguaje de bajo nivel o el lenguaje máquina evoluciona a un siguiente lenguaje, que en este caso es el lenguaje ensamblador. Este lenguaje ensamblador como tal, una vez que nosotros tenemos ciertos paquetes de bits, lo que hace el lenguaje ensamblador es compactar toda esa cantidad de bits y plasmarlo en ciertas reglas o ciertos comandos que nosotros podemos utilizar en un entorno de programación. Es el primer intento de sustitución del lenguaje máquina por uno más cercano utilizado por los humanos. Como les comentaba, el lenguaje ensamblador lo que hace es empaquetar esos ciertos bits y transformarlas en instrucciones que nosotros podemos llegar a entender, aunque si me refiero a llegar a entender, puede ser puesto entre comillas, ya que como tal son instrucciones bastante simples que si nosotros queremos crear o hacer la suma, por ejemplo, de unos dígitos, nosotros al momento de programar en lenguaje ensamblador, nos puede generar una gran cantidad de líneas de código simplemente para realizar la suma de 2 dígitos. Un programa escrito en este lenguaje es almacenado como texto y consiste en una serie de instrucciones que corresponden al flujo de órdenes ejecutables por un microprocesador.
como les comentaba. Como tal, este tipo de lenguaje ya está plasmado en textos, en ciertas instrucciones, las cuales van compactados ciertos bits, que puede ser ejecutado por un microprocesador. En este caso, una línea de comando puede ser la siguiente: move AL61H. Si yo no tengo conocimiento en cuanto al lenguaje ensamblador, esta instrucción me dice que yo asigno el valor hexadecimal 61 al registro AL. Si ustedes no tienen conocimiento en cuanto al lenguaje de ensamblador, sabrán que esta es una simple instrucción bastante simple. Que yo, lo único que hago es mover de un valor de un registro a otro. Esto como tal es una de las, por así decirlo, de las líneas de comando más básicas en cuanto nosotros podemos utilizar el lenguaje ensamblador. Si yo quiero realizar la suma por así decirlo, la suma de dos dígitos, tendría que almacenar el primer número en una memoria, posteriormente pasar a un registro, mover ese registro y posteriormente seguirlo almacenando. Tomar el segundo dígito, pasar a un registro, pasarlo a una memoria y después, una vez que tengo dichos números almacenados en las memorias, los paso a los registros y los vuelvo a mover a un tercer registro y así sucesivamente. Como tal, este lenguaje de ensamblador puede llegar a ser muy complicado y tedioso, ya que como tal, la parte básica en cuanto a la parte de su programación se basa en lo que es almacenar datos en registros y memorias. Entonces es importante tener mucho conocimiento en cuanto al manejo de registros y memorias dentro de una máquina para realizar esta parte del lenguaje ensamblador. A pesar de que es el primer sustituto del lenguaje máquina al lenguaje humano, aún así llega a ser bastante complejo por la gran cantidad de instrucciones que nosotros podemos llegar a utilizar. Posteriormente, lo que llega es el lenguaje de alto nivel, que en este caso tiene como objetivo facilitar el trabajo del programador, ya que utiliza unas instrucciones más fáciles de entender. Viene como sustituto del lenguaje ensamblador, en el cual ahora no solamente compacta bits, sino que también compacta instrucciones en ciertas líneas de comandos mucho más reducidas. Y es mucho más comprensible para lo que es la parte del lenguaje del programador. Este lenguaje de alto nivel tiene dos características principales o dos puntos que nosotros tenemos que recordar. Que el primero de ellos es que actúa como un compilador, es decir, permite traducir todo un programa de una sola vez, haciendo que una ejecución más rápida y pueda almacenarse para usarse luego sin volver a hacer la traducción. Es decir, una vez que un programa es ejecutado, se almacena todo lo que se hizo en esa ejecución y posteriormente se vuelve a utilizar. Es decir, si yo tengo 100 líneas de código escritas y posteriormente ejecuto esas líneas de código, se van a almacenar esas 100 líneas de código. Si yo posteriormente agrego más líneas de código, las primeras 100 las puede hacer mucho más rápidas, o ya puede saber qué es lo que hacen esas líneas de instrucciones y posteriormente ejecutar las líneas faltantes. También tiene otra característica importante, que actúa como lo que se le conoce como un traductor, es decir, traduce los programas escritos en lenguaje de programación al lenguaje máquina de la computadora, y a medida que va siendo traducida se ejecuta. Es decir, una vez que nosotros realizamos lo que es la parte de la escritura, se realiza lo que es la parte de compilación. Este traductor lo que hace es, una vez que se ejecuta lo que es la parte de la compilación, cada una de las instrucciones las pasa al lenguaje ensamblador, posteriormente al lenguaje máquina. La máquina las va a entender y posteriormente las va a ir ejecutando una por una. Están muy de la mano lo que es la parte del traductor y la parte del compilador, ya que estas de aquí nos pueden ser de mucha utilidad para realizar lo que es la parte de que un programa sea efectivo. Bien, ya hablamos acerca de los lenguajes de programación. Ahora vamos a hablar acerca de los entornos de programación, que en este caso es un programa o conjunto de programas que engloban todas las tareas necesarias para el desarrollo de un programa o una aplicación. Es decir, un entorno de programación es aquel área o lugar donde nosotros podemos meter las líneas de comando y posteriormente ejecutarlas para que las máquinas las puedan entender. Como tal, hay varios entornos de programación dependiendo a qué esté orientado, pero por lo general estas áreas abarcan ciertos puntos. Es decir, la primera de ellas abarca lo que es una edición de programa. Esta edición de programa lo que me hace es que, como tal, nosotros al momento de escribir líneas de código, nosotros podamos realizar lo que es la parte de editar. Posteriormente viene lo que es la compilación y el enlazado.
Con la parte de compilación, como les comentaba, lo que hace es cargar todas las líneas de instrucciones y posteriormente ejecutarlas. Para el caso de la línea de enlazado, lo que hace es hacer un puente entre lo que es el software de programación y posteriormente unirlo a lo que es la parte del lenguaje máquina. Tenemos lo que es la parte de ejecución, que lo único que hace una vez que fue compilada todas las instrucciones pasado al lenguaje máquina, llega a lo que es la parte de ejecutar cada una de estas líneas de instrucciones. Posteriormente viene lo que es la parte de depuración, que es decir, es corregir aquellas líneas de código en las cuales nosotros tuvimos errores y posteriormente darles cierta interpretación. En algunos casos, cuando las líneas de código llegan a ser bastante mal entendidas por la máquina, regresa lo que es un error. Puede llegar a regresar lo que es la depuración, un error o en su defecto tratar de reestructurar dicho programa para que funcione correctamente. Para la parte de edición del programa, como les comentaba, este se encarga de que nosotros podamos editar cada una de las instrucciones en lo que es nuestra interfaz de usuario. Posteriormente, la compilación y el enlazado es cargar todas las líneas y las instrucciones que nosotros tengamos y posteriormente enlazarlo a lo que es el lenguaje máquina para que este posteriormente sea ejecutado. En la parte de ejecución, carga toda una vez que fueron compiladas las líneas, las lleva a procesos para que éstas puedan ser ejecutadas una por una. Y finalmente la depuración se encarga de verificar aquellos comandos o líneas de instrucciones que nosotros tenemos mal, depurarlas y posteriormente, si es necesario, llegar a corregirlas o mandar el error que en este caso nos pueda llegar a surgir. Uno de los entornos de programación comúnmente utilizados o mejores conocidos es el IDE, que es un entorno de desarrollo integrado, llamado IDE en sus siglas en inglés, que es Integrated Develop Environment, que lo que hace es agrupar las anteriores herramientas mencionadas de forma que el programador no necesite introducir múltiples comandos para compilar, interpretar y depurar. Es decir, este entorno ya engloba todas las herramientas anteriores para que sea mucho más fácil el manejo de dichas interfaces. Habitualmente cuenta con una interfaz avanzada gráfica de usuario llamada GUI. Algunos de estos ejemplos en cuanto a entornos de programación IDE es C++, PHP, Python, Java, C, a diferencia de C++, Delphi y Visual Basic. Estas son algunas interfaces que nosotros podemos encontrar en cuanto a entornos de programación IDE. Entorno de programación Python. Para el caso de Python, como les comentaba, es un lenguaje de programación. Este lenguaje de programación se les conoce como multiparadigma, debido a que tiene como tal, aparte de englobar las herramientas anteriores, puede ir orientado a distintos propósitos, que en este caso puede ser orientado a objetos, programación imperativa o en su defecto programación funcional. Como tal, Python se le considera un lenguaje de programación un poco más complejo, ya que como tal no está orientado a solamente un área, sino que puede estar enfocado a distintas áreas. Existe un código abierto para el caso de Python, que es Python Software Foundation License, en el cual nosotros podemos adquirir lo que es la multiplataforma de Python para realizar lo que es la parte de programación, englobando cada una de estas características anteriormente mencionadas y no solamente enfocarla a una área. Algunas de las ventajas que tiene el lenguaje Python es que es muy flexible, es decir, nosotros podemos adaptarlo dependiendo del propósito que nosotros queramos darle. Posteriormente es ordenado, es decir, que tiene como tal reglas estructuradas que nosotros debemos seguir para su correcto funcionamiento. Este estilo está direccionado a reglas, es decir, para que nosotros o nuestra programación funcione correctamente, tiene que seguir ciertas reglas o tenemos que seguir ciertas reglas para que este funcione correctamente. Y también es portable, es decir, que nosotros podemos utilizarlo tanto para Linux, Windows o en su defecto para Mac. Algunas variaciones que podemos encontrar en cuanto a Python es Jupyter, PyCharm, SpiderPython y PyDev. Para el caso de Python, se le considera como una distribución tanto web como software. Es decir, que nosotros tenemos que descargar en este caso Jupyter y podemos estarlo manejando en tanto web para realizar lo que es la parte de programación. Por lo general, Jupyter viene incorporado en un software como es el tipo Anaconda, el cual tiene distintas distribuciones en cuanto a Python.
Posteriormente llega PyCharm, que como tal PyCharm es igual una distribución tanto de Python, en el cual ya es un software que no lo podemos encontrar en cuanto a distribuciones web. También viene lo que es SpiderPython, que es otra distribución, otra variante que nosotros podemos encontrar para Python, y posteriormente también podemos encontrar lo que es PyDev, que en este caso PyDev igual es una interfaz relacionada a lo que es la parte de software. Lo que es PyCharm, PyDev y SpiderPython comparten lo que es la misma interfaz de usuario, simplemente que en algunos casos, por ejemplo, para el PyCharm tiene un poco más de aplicaciones para lo que es el caso de PyDev. Y para el caso de Spider, llega a ser un puente entre lo que es PyCharm y PyDev en cuanto a lo que es la cantidad de instrucciones o fuentes que nosotros podemos llegar a entender. Algunas de las desventajas que en este caso tiene este tipo de distribuciones es que nosotros tenemos que hacer el descarga de lo que es la parte de las librerías, y viene enfocado con algunas de las desventajas que viene para lo que es el entorno de programación para Python entre sí, ya que como tal permite realizar lo que es la ejecución de líneas de código bastante simples, pero si nosotros queremos crear lo que son programas un poco más complejos, nosotros tenemos que hacer la descarga de dichas librerías y posteriormente realizar las importaciones para obtener los códigos que nosotros queramos realizar. Y de esta manera damos por finalizado lo que es la parte de la introducción a programación en cuanto a entornos de programación enfocado a lo que es la parte de Python.